listo. Sí, no sé si querés abrir con ese frame. Ok, vamos a hablar de educación. Porque vos sos un educador. Sí, y algo que ambos conocemos bastante Y nos conocimos por educación. hace unos años. Sí. ¿Hace cuántos años fue eso, huevón? Pucha, da miedo, pero cercano a 10 años, Pietro. Sí, yo te conocí a vos dándome tutoría de física en el Blue Valley. Estabas en el Blue Valley y creo que empezamos con álgebra, man. Álgebra, ok, fijo. Sí. Sí, mate. De fijo Sí, fue mate. sí. Entonces 10 mate que se llevan décimo. Y era mate, y sí, y en ese momento tu cole, bueno, y hasta el momento se conoce más por ser rigurosos con la mate. Sí, mis chiquitos son intensos con la matemática. Sí. Demasiado para mí, pero bueno, eso es otra vara. Y más de entonces sí, yo me gradué en el 2013, estamos en 2021, y no sé cuánto es eso. Mate. Caso ejemplar de la situación, más sí, y vos, ¿cuál es tu trayectoria a la educación? Tal vez para poner un poco de contexto de qué es lo que vos haces. Claro, mira, yo soy socio como sabes, de EPL, se llama. Es una empresa que tiene 20 años de existir y tenemos una base de clientes que va desde Florida y hasta Buenos Aires. Y nosotros nos hemos caracterizado siempre por empujar un modelo disruptivo de la educación. Siempre hemos dicho que lo que no queremos ser es un colegio 2.0. Si te acordás, sobre todo cuando estábamos en esa casa, el ambiente que queríamos era un ambiente jovial, un ambiente relajado. Nosotros cubríamos materia, pero ciertamente vacilábamos. Sí, súper. Entonces, siempre hemos tenido ese norte que es como de desafiar lo que se conoce como una educación tradicional y desafiar toda esa cuestión tan rígida y regimentada que caracteriza a la educación. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, ayudar a estudiantes que necesitan mejorar sus notas del cole. Esa es una parte de lo que hacemos. Así fue como Así nos conocimos nosotros, efectivamente. Exactamente. Y también trabajamos con estudiantes prometedores que quieren ir a una muy buena universidad en el extranjero, que por ahí también seguimos nosotros. Exacto. Y esas son las dos áreas en las que EPL se distingue. Y a lo largo de los años nos hemos extendido a otras áreas de Learning and Development. Ok. ¿Sí? ¿Y qué has visto vos? Bueno, creo que primero esta semana en Costa Rica estamos viviendo este momento muy particular a donde se están frenando las clases, que es todo un debate por tu COVID, que eso podemos hablar ahorita, pero digamos, me interesa ver, de hecho que ayer estaba pensando que estoy demasiado largo ya de lo que está pasando en los coles ahora, como estoy muy ya hace demasiados años hasta de la U, para realmente, y fue además que fui a una U de arte, como para saber qué exactamente está pasando como en la academia tradicional. ¿Qué dirías vos que si ha cambiado o no ha cambiado como la esfera tradicional del cole, o digamos de lo que se está haciendo, como programas como los tuyos, ¿verdad? Que son diferentes, ¿qué tanto ha influenciado eso los modelos de colegio y así? Pucha, a mí me encantaría poder reportar de que en los últimos años, desde que vos saliste del cole, la cuestión ha cambiado radicalmente. Lastimosamente, hay ciertos puntos muy precisos en los que cambian ciertas maneras de evaluar a los alumnos. Por ejemplo, en el tema de admisiones para universidades extranjeras, hay ciertas cositas, ciertos exámenes, ciertas evaluaciones que adquieren más o menos importancia. Pero así como un cambio radical cuántico del sistema educativo, eso no lo hemos visto. Y Pietro, adelantándome un toquecito a lo que vamos a hablar del COVID, yo creo que toda esta situación del año pasado fue un golpe, fue una cachetada salvaje que puso a prueba al sistema tradicional de educación. Y no es exagerar decir que no pasó la prueba. Claro. ¿Okay?
Sobre todo, y está bien, si empezamos con la cuestión del COVID. Sí. Vale, picha. Mira, el año pasado, cuando hicieron el primer lockdown, ¿okay? Y en ese momento toda la estructura, todo el aparato educativo tradicional en Costa Rica y en el extranjero se fue afrontado a, bueno, ¿qué hacemos a partir de este momento? Todos los alumnos a la casa, todo el mundo conectado por internet. Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos ya en este instante? Sí, porque algo tiene que pasar mañana. Exactamente. Y hubo un primer impulso y se entiende. En un caso de emergencia, nada, se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen a mano. Pero hubo una primera reacción, y estoy hablando acerca de las 2 primeras semanas de lockdown, a donde los alumnos se vieron confrontados a 8 horas de estar pegados a la pantalla de sus computadoras, Sí. con unos profesores que algunos lo que hicieron fue poner una pizarra con tiza, prender la cámara en la laptop y empezar a dar clases como si estuviéramos en el siglo pasado. Sí. Y los chicos de colegio, de middle school, que tienen toda la energía del mundo, Sí, imposible. de repente se vieron confrontados a una expectativa de que tienen que estar 8 horas enfrente de la compu viendo la espalda de un profesor. Pietro, fue un fracaso estrepitoso. Claro. Y así es como se va a vivir ahora para pausa del curso lectivo para el 90% de los colegios, los que tienen acceso a computadoras y pantallas. Correcto. O sea, todavía, un año después, estoy bien seguro que hay educadores e instituciones que todavía están pegados en ese formato. mundo. De hecho, tengo un ejemplo muy claro de eso. Pero el punto fue el siguiente. El COVID entonces llegó y puso esta prueba sobre la mesa, le dijo al sistema educativo reaccione ya, y algunos lograron hacer la transición y otros fracasaron de manera rotunda. Nosotros, por dicha, llevamos ya varios años en los cuales, por otras razones, por ejemplo, las presas de San José, nosotros habíamos invertido tiempo y habíamos hecho investigación de cómo se pueden dar clases de manera virtual, pero clases que sean engaging, que mantengan, que capturen la atención de los alumnos y que lo hagan de una manera efectiva. Claro. Entonces llevábamos ya varios años de trabajar con todos nuestros tutores, de enseñarles cómo usar una tableta de manera que puedan interactuar con los chicos, de manera que puedan percibir a los alumnos de manera virtual para saber cuándo se les escapa la atención, para tener estrategias de gamification, claro, para dar las tutorías. Entonces, EPL, ya cuando llegó el lockdown, cuando llegó esta prueba, ya nosotros estábamos listos. Claro. Y logramos hacer la transición a este mundo virtual de la educación literalmente en 3 días. Wow. Y a lo largo, y pudimos darle una continuidad al trabajo con nuestros alumnos que por suerte, y toco madera, y esto es gran mérito de todo el equipo de EPL, logramos llevar el año casi bajo los mismos estándares de performance de nuestros alumnos que el año pre-COVID. Puta, y eso es como casi imposible. O sea, para el 90% del resto de nosotros que vivimos la pandemia, por decir, es una locura, man. Sí. Y muy bonito que hayan tenido esa adaptación así de rápida. Uh-huh. Porque sí, o sea, yo lo he pensado mucho, man, como que yo, Pietro, jamás, no importa la edad, que vos decís, es como middle school. O sea, yo, senior year, no hubiera podido sobrevivir 8 horas sentado a la pantalla. Hubiera hecho lo que yo sé que primillos míos están haciendo, y es que pegan teja
en todo y van corridos porque mae, obviamente hay todo un esquema de vandalismo, ¿verdad? Usurpador del sistema y el mae pasó a tener notas de mierda a como Diego, 2020 fue fabuloso para GPAs. Que me pregunto qué tanto irá a afectar eso como los exámenes de admisión a universidades en otros países, bueno, en el mundo. Porque de un momento a otro el estándar de GPA tiene que haber subido sí. pichazo. Sí. O sea, yo hubiera llevado teja en física y mate, mae. Digo, no hay forma de que a mí me hubieran... Aunque a mí probablemente me hubieran llevado a hacer examen presencial. O sea, de fijo. Pero, mae... Pero sí, qué interesante, ¿verdad? Porque a mí la pregunta que esto me causa es como, ¿qué realmente es que te eduquen? O sea, ¿qué realmente es que vos seas una persona educada, ¿verdad? Porque el sistema... Están todas estas materias y todas estas varas y tenés que aprenderte la vara para hacer el examen, para enseñar que supiste eso, que en 6 meses ya no te vas a acordar, ¿verdad? Pero entonces es como queda esta pregunta de trasfondo que es qué es realmente que te eduquen y que entonces si logramos descifrar qué es que seas educado o no, puedes empezar a hacer la pregunta de cómo se supone que ese proceso de educación pase, ¿verdad? Así es como tal vez lo pienso yo. Claro, y volviendo un poquito atrás a tu primer comentario, por supuesto que el panorama del promedio de notas y del performance en este momento está... No tiene sentido. Está en una dimensión bizarra a donde yo no tengo idea cómo es que van a luego las instituciones lidiar, porque en el fondo el tener ese promedio de notas y el tener esas evaluaciones es una manera de ofrecer a otras instituciones académicas, a una universidad. Inclusive hay países como Canadá a donde los empleadores quieren ver tu promedio de notas, ¿verdad? Entonces, ahora que, para ponerlo diplomáticamente correcto, todo ese estándar de notas se ha visto modificado durante el COVID, entonces ahora yo creo que eso va a ser uno de los tantos dilemas que luego como sociedad vamos a tener que ver como con esta generación COVID. Sí. ¿Verdad? Y con respecto a la cuestión, ya metiéndonos en un poquito más filosóficos, en qué constituye ser educado, todavía hay ciertos estándares que aplican y dejando de lado la cuestión de si lo voy a necesitar realmente o no. La verdad es que las instituciones universitarias siempre todavía están exigiendo los exámenes de admisión. Claro. Y ahí definitivamente va a haber un contraste entre las notas que saco yo en mi colegio virtual y lo que ocurre cuando me confronto con un examen de admisión a donde no hay internet de apoyo. Y precisamente en esta semana, varios de nuestros alumnos en este momento están esperando los resultados del famoso SAT. Y ahí vamos a tener que ver qué es lo que ocurre. Y creo que van a haber sorpresas y creo que va a haber que adaptar esos estándares. Claro. Y sobre todo para el ciclo de admisiones que va a empezar porque este año. Qué duro, o sea, pasan de ser 90s a tener un examen de admisión. Lo vimos con la UCR. En la UCR, el examen de admisión del año que entró fue un desastre. Y después hicieron pruebas, hicieron un curso lectivo para como... Creo que fue un 97 o un 98% reprobaron la prueba matemática en el examen de admisión de los UCR. Hicieron un plan para como adaptarlo y fue como un 11% de la gente que decidió tomar el curso lectivo como para volver a esa vara. Y de obvio, o sea, si pasas todo tu último año del cole, que ya es una generación que viene muy atrasada, ¿verdad? Por las huelgas de profesores y esto. Y no tenés contexto con un profesor que te ayude. Y yo lo pienso en yo. O sea, yo necesitaba a alguien que en serio, y yo con el privilegio de un cole privado, que eran supuestamente, ¿verdad? Profesores súper técnicos y lo que sea, igual necesitaba mucha atención porque intelectualmente no me motivaba la matemática. O sea, yo no hay forma que hubiera llegado a pasar un examen de mate con un año que tenía la excusa de poder jugármela, que obviamente me lo hubiera jugado. O sea, yo no tengo sistema de honor con las notas. Yo quería pasar y paso y ya. Sí. O sea, yo hubiera llegado a hacer el SAT con trampa. O sea, ¿me entiendes? Como que me vale verga. Pero fíjate que... Y mira, yo soy un sobreviviente del sistema educativo alemán.
que es lo más anti-excusa del mundo. En mi cole, que lo amo, tengo recuerdos preciosos y absolutamente me cambió la vida y tengo recuerdos muy cálidos del Humboldt. Pero era un sistema, a donde seas Pietro, que le cuadra el cine, o seas el otro que le fascina la ingeniería, todo el mundo tenía que confrontar un currículo de matemática. Claro. Que incluía cuestiones de cálculo 1, de cuestiones que yo vi de cálculo 1 en la UCR. Y ahí no valían las excusas de nada. Ahora, habiendo dicho eso, y que yo vengo de ese sistema de no excusas, yo creo y defendería a los chicos de último año de colegio ahora, porque creo que tienen razones muy válidas, no le llamemos excusas, pero tienen razones muy válidas para alegar de que tienen cero interés. Claro. Más aún sabiendo la chambonada de transición a educación virtual que hicieron muchos educadores. ¿Ah? Y yo creo que ahí sí el peso de la responsabilidad recae en los educadores. Claro. Y más tomando en cuenta que estamos en el 2020. ¿Verdad? Tenemos una breve googleada te puede dar a cualquier educador, le puede dar unas herramientas chusísimas. Sí, claro. Para dar unas clases virtuales buenísimas. Hay cuestiones como un trivia, como una aplicación Kahoot, que eso es una maravilla para los chicos y que cualquier educador la puede implementar en 30 minutos. Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar el absoluto colapso del sistema educativo y la respuesta que se dio. Sí. Y yo creo que los chicos, sí, me da pesar porque no quisiera llamarlo excusa, pero creo que sí se afrontaron a una situación educativa que, como vos lo decís, yo no sé si yo la hubiera podido superar. Es que si lo pensás, ¿verdad? Viene como de dos ramas. Tenés, por un lado, la imposibilidad técnica, digamos, de mucha gente de siquiera, ¿verdad?, poder usar nada, que eso, digamos, a nivel nacional no hubo un plan como para una nueva implementación de un sistema educativo, ¿verdad? Y todavía hoy, esta semana, se implementó como que una resolución para ver cómo logran hacer algo. Un año después, no sé por qué durar, bueno, burocracia. Pero, y luego que encima de eso, los que sí tienen las herramientas, y sí tienen el acceso, y sí tienen una compu para hacer la vara y le llegan a los estudiantes, que los profesores no lo estén haciendo bien, es como, de ahí, huevón, entonces, madre, ok, podemos, ¿verdad? Tenemos una etapa que superar, que es simplemente conectar a la gente de alguna manera u otra. Bueno, ya eso lo logramos, lo superamos, lo conquistamos. Y ahora estos idioputas, madre, ponete la 10 y hacelo bien, porque no es educarnos simplemente, madre, que lo más te pasen la tarea con las respuestas. Siento yo. Sí, madre, pero también ahí yo creo que hay cuestiones paradójicas. Madre, ejemplo. Madre, la UCR, entonces hace y una cuestión rarísima, man, donde hay ideas conflictivas dentro de la UCR. Man. Por ejemplo, los maes implementaron un plan chusísimo a donde repartieron tablets, man, y dijeron, aquí tenemos que ser proactivos y darle a los chicos los recursos que necesitan para poder tener clases desde la casa. Bellísimo, man. Entonces aparecen esas fotos en social media de la UCR repartiendo tablets y la cuestión. Y de primera mano de un profesor de la UCR me dicen que dan clases a los chicos con las cámaras apagadas. Entonces, ¿por qué? Porque el razonamiento es que si hay alguien que vive en una zona a donde no hay buena señal, entonces que congoja, no mortifiquemos a esa persona, entonces todos por igual van sin cámara. Man. Y yo lo que me imagino, man, es a ese profesor dando una clase, man, de cálculo 3
con una tablet, con Zoom, con puros nombres, mae. Qué angustiante. Y ninguna cara, mae. Angustiante sí, pero lo que yo te aseguro, mae, es que lo que tiene ahí detrás, mae, son 26 alumnos ruleados. Sí, claro, además, sumale. O sea, mejor dele la clase en una pared, weón. Básicamente. ¿Verdad? Entonces, esas son las paradojas que yo también digo. Para un país como Costa Rica, que todo nuestro discurso de labor y de competitividad en el mundo globalizado es que somos un hub de tecnología, a donde tenemos a una fuerza laboral capaz de atender las necesidades de altísima tecnología. Y por el otro lado, estamos implementando esas acciones en la institución académica número 1, la institución académica superior número 1, que es una chambonada. Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces, cuando deberíamos más bien aprovechar estos momentos para decirle a la gente, podemos reaccionar de una manera efectiva. Podemos llevar a cabo la misión de educación superior de una manera eficiente y efectiva que nos ponga a la altura de la competencia global. Y creo que estamos... por más loable que sean los esfuerzos, creo que nos estamos quedando detrás. ¿Qué es? O sea, en tu opinión, ¿es falta de interés? ¿Es falta de harina? ¿Es falta de tecnología? ¿Es falta de ánimo? O sea, ¿qué puede haber detrás de una implementación tan tardía o tan lenta de recursos que no es que no existen? Porque o sea, ustedes mismos lo han implementado. Y ahora me gustaría saber como qué tipo de varas han hecho, porque para entenderlo. Pero digamos, antes de eso, ¿qué es? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasan estas varas? Mira, como una respuesta global a esta respuesta deficiente no tengo. Yo te podría hablar acerca de casos puntuales, ¿verdad? Okay. Yo creo que en ese caso puntual de la UCR, donde tienen un estatuto de que no se le va a pedir que prendan las cámaras, que es fundamental para dar clases de manera virtual, que el educador tenga el feedback facial de los estudiantes para ver si su lección está funcionando o no, es básico. Yo creo que ese es el encontronazo entre un anhelo de una justicia y una ecuanimidad, sí, no sé, chocando con las necesidades de este mundo extraño de educación virtual, ¿verdad? Eso ocurre ahí. Luego, en otros ejemplos que hemos mencionado, por ejemplo, el profesor que su único recurso, lo único que se le ocurrió es colgar una pizarra de tiza y empezar a dar la clase ahí. Yo creo que eso depende también de la generación del educador, ¿verdad? De la generación de edad del educador, pero eso puede ser simplemente una dificultad de adaptarse o de encontrar la energía de ver por a dónde hacerle, ¿verdad? Claro. ¿Cómo me adapto? ¿Será eso lo que estoy haciendo? ¿Será eficiente? ¿Será...? Pero ¿cómo va a haber un educador? O sea, es que... ¿Cómo alguien puede estar enseñándole algo a alguien más que no maneje tecnología en el 2021? O sea, Pietro, un poco rudo, mae. Ahí y siguen habiendo profesores que se van con el momentum de una vez hace 15 años prepararon el material para dar un curso de colegio de estudios sociales. Y ahí van. Y ese mismo material lo siguieron usando, por el resto de la vida. Claro, sin revisión, sin check, sin parámetro. Los mismos papeles. Esos personajes están ahí afuera, mae. Sí, claro. Y esos personajes, al afrontarse a una situación COVID, imagínate, güey. Sí, no hay forma que le llegaran nunca a la tarea de quote unquote, de reinventarse. Exactamente. Sí, es que qué difícil, ¿verdad? Porque es como esta misma mierda, mae, y la academia lo tiene muy marcado y ya estoy viendo como PTSD flashbacks de la burocracia académica, mae, ¿verdad? Pero que es un sistema que en sí mismo se protege sus decisiones
y administra decisiones y entonces lo que hacemos está bien porque nosotros dijimos que está bien y entonces un profe, ¿verdad? Que no tiene ganas, pero dice que es el profe y entonces el profe y el estudiante tienen una balanza de autoridad y poder y las decisiones ejecutivas son entonces lavar a la cámara. Es que no, entonces tomamos una decisión ejecutiva y es la razón correcta porque tenemos un parámetro, bla, 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 y vos puedes enseñar, no sé, del otro lado, la evidencia de estudios o lo que sea, como, no, mira, hay toda interacción entre profesor y cámara y lo que sea, pero es que ya se tomó una decisión administrativa y de ahí, esa es la regla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? La regla. Ese tipo de mentalidad es lo que a mí me volvía loco del cole y creo que lo que resulta como evidente otra vez en este tipo de varas, como digamos en la UCF me imagino que obviamente como decís vos es una vara como de inclusividad y de, ¿verdad? De niceness y lo que sea, que fijo, pero digamos un punto que hiciste vos que fue como en algunos casos entonces hacemos todo para todos, ¿verdad? En lugar de decir, ok, la gente que no por una razón u otra no quiere prender la cámara, no puede o no está presentable ese día para prender la cámara, di que le escribió al profe, como no era clases ese día. Todos teníamos no puedo ir hoy porque me estoy hecho picha o no sé, no me dispongo. Entonces es un caso especial. Pero una clase, ¿cuántos estudiantes pueden haber en una clase de la UCR? O sea, decenas. Y entonces todos, ¿verdad? Es raro cómo esas decisiones administrativas pasan y después nadie se las cuestiona. Sí, estoy 100% de acuerdo. Y sabes que sobre todo la congoja que me da de todo eso es que esa gente que está siendo que está siendo dañada por esas decisiones, esos son los ingenieros. Claro. Y esos son los profesionales que Costa Rica está lanzando al mundo profesional con la bandera de que Costa Rica es un centro tecnológico. Y instituciones como Google, en este momento, en sus programas de liderazgo, están confrontando este mundo lleno de incertidumbre, porque como ahora fue el COVID, van a venir otras cosas. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, lo que demanda el futuro es una gran capacidad de ser ágil y de responder a lo que se venga, al siguiente COVID, al siguiente reto que en este momento ni podemos imaginarnos que va a venir, ¿verdad? Entonces, a mí esa es la gran congoja, que Costa Rica sigue como luchando, enredado con esos enredos de antaño, cuando realmente la prioridad debería ser, empujemos esta cuestión a convertir a estos profesionales en profesionales ágiles, responsivos y adaptables, pero mañana, Es que esa es la falta como de... es que eso es un tema que nosotros hemos hablado mucho acá y es como esa es la falta de visión que tenemos y un poco... Es una vara también como cultural, por lo menos en Costa Rica, a donde tenés esta vara que la gente está muy cómoda y nadie quiere cuestionar esa comodidad. Entonces, y hay una frustración muy tangible, dentro de una clase profesional, digamos, nosotros, Kenneth, ¿verdad? Él pasó por eso y tenemos un montón de comentarios de gente que sale y es como lo que toca ahora porque lo que hay, la generación como del call center, que salen del cole, salen a la universidad, se vuelven profesionales en algo y por esta misma falta como de una industria más desarrollada en el país que atraiga, ¿me entiendes? Como que es parte de todo el mismo sistema. Entonces los bretes que hay son estos bretes que entonces fuerzan a personas que fueron en teoría estudiadas, preparadas a un brete que no debería de corresponder al sistema educativo o tecnológico, ¿verdad? Que el país no solo les podría dar y que en teoría ya les dio, ¿verdad? Y entonces es como sí, o sea, Costa Rica sale con esta bandera de que somos el centro tecnológico del mundo, pero al mismo tiempo, ¿cuántas patentes ha sacado la UCR? ¿Cuántos centros de investigación estamos haciendo? En este momento, tenés la UCR sacando las pruebas de saliva, que es una maestra, me tiene ardido al alma, desarrollando una prueba que se puede ejemplificar inmediatamente, se puede poner de uso, una vara desarrollada en Costa Rica, una de las pocas pichas que podemos decir que hicimos acá, y la cagas como, no gracias, no la queremos. Entonces, o sea, es con la misma bandera que salen diciendo, como, el suero Kino,
¿verdad? Y lo alaban y es como la maravilla. Y después hacen otra vara, pero que tal vez hay un interés político de por medio, tal vez hay una vara que no sabemos cuántos casos hay, ¿verdad? Tomás de Camino Beck dice que una de las maneras de poder dejar que no se pare el curso lectivo es desplegando un testeo masivo, excesivo, de todos los centros educativos. Entonces te das cuenta de cuál es el rango de infección que puede o no existir en los centros y te das cuenta o no si te están teniendo una influencia o no sobre el esparcimiento del COVID. Porque si cae, digamos, la alzada cae dentro de la reactivación del curso lectivo, pero eso no sabemos si es correlacionado o si es directamente, ¿verdad? Coincidencia. Entonces, son estas varas que uno dice como, ay, qué loco, ¿verdad? Qué loco como todo está profundamente conectado y hay una... No sé, a mí me parece que es como... Me cuesta creer que nadie más lo vea. Yo creo que lo ven y nada más es ese valeverguismo cultural. Pucha, sí, yo creo que sí, lo del valeverguismo puede ser parte del factor, pero a mí lo que me parece todavía más terrible es que hay buenas iniciativas y hay gente que quiere hacer las cosas y que quiere innovar. Lo que decías ahora, ¿verdad? De que sí, somos el paraíso tecnológico, pero ¿cuánto research and development se hace en Costa Rica? ¿Cuánto, verdad? Y eso es algo que te lo digo de primera línea. Muchos de mis alumnos, hablando de brain drain, ¿verdad? Muchos de mis alumnos de maestría que están en el ala de las ciencias, lo que buscan y lo que anhelan y lo que expresan en sus ensayos cuando están aplicando estas maestrías es un deseo de encontrar tierra fértil a donde puedan realizar research and development. Qué loco, y que valga. Y lo veo, pero por decenas por año. Claro. No es un genio perdido cada ciertos años. Es un montón de gente en la ciencia que está buscando nuevos horizontes o un lugar a donde les den pelota, man. Sí, alguien que les dé... Dime, lo vemos súper tangiblemente aquí. Lo que te digo, ¿cuántas patentes sacamos, mae? O sea, no estoy pretendiendo que necesariamente seamos Israel o Finlandia o Noruega, pero también es el por qué no, sí. ¿Verdad? Si tenemos un sistema institucional robusto que protegemos, que financiamos, que la gente, ¿verdad?, enaltece. Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Verdad? Y entonces, obviamente, eso es el lado del lindísimo lujo de tener una patente desarrollada en Costa Rica, algo chiva. Y por el otro lado, tener la realidad de la decadencia que ha sido los últimos 2 años y el problema con los estudiantes que estamos viviendo. Claro. Entonces, es como, qué raro, ¿verdad? Porque es lo que digo, que tenemos un país que ante toda imagen pública somos súper concentrados en la educación, pero va cayendo poco, o sea, a grandes pasos año por año. Claro, claro. Y digo, también hay que reconocer a aquellos actores que están haciendo la lucha. Sí, fijo. Por ejemplo, una iniciativa chivísima es Carao Ventures, que los maes andan siempre scouting a ver quiénes son las personas que tienen algún proyecto tecnológico chiva de innovación, y lo han hecho tanto en el área de programación como en el área de la salud. Están sponsoring unos programas y unas iniciativas chivísimas, ¿verdad? Pero aún así hay una brecha gigante entre el discurso político de Costa Rica, donde tenemos dignatarios que van a Silicon Valley a ver cómo hacen la cuestión, pero pragmáticamente en las corporaciones de tecnología que vienen y se establecen en Costa Rica, la mayor parte del trabajo que hacen los ticos y los ingenieros ticos está por fuera del rango de la investigación, ¿verdad? Sí. Y me parece que hay talento y de sobra aquí. Lo que importa y lo que corresponde es de alguna manera incentivar para que la gente se empiece a mandar y que se mande dentro del suelo tico, ¿no? Sí, porque y es que además te topas con otro problema en Costa Rica, que después es lo imposible que es
conciliar un emprendimiento, un startup, un pequeño proyecto. Por aquí, capital de inversión, riesgoso, no existe. Préstamos gubernamentales de los bancos estatales para sacar un startup, no existen. Financiamiento, no hay. Entonces, mae, y claro que estos carajillos se quieren jalar de acá, mae. Si yo, o sea, yo soy un rarazo que me vine a montar esta vara acá, pero fue por pura coincidencia y por un montón de varas. Sí. Pero ese era mi sentimiento. Yo, en mi carrera, que no es ciencia, ¿verdad? Pero es arte, yo dije, yo tengo que jalar de acá. Aquí no voy a hacer absolutamente nada. Y qué picha, porque mi Costa Rica me gusta mucho y he disfrutado los últimos 2 años de vivir acá. No es justo ni para el Costa Rica que se queda detrás que toda esta gente se vaya, ni para los que se van, porque no necesariamente todo el mundo que se va feliz de encontrar otro país, sino que se van tal vez feliz de encontrar una oportunidad o que alguien ¿verdad? Les pague por investigación o les financie un startup o, ¿verdad? No necesariamente es que, puta, me quiero ir de chepe, digamos, esa era mi actitud, pero no necesariamente, ¿verdad? Es como sí. un resentimiento nacional. Y puta, sí, man, o sea, con todo lo que tenemos, man, con un país tan bonito, es súper aguado ver eso año tras año y sí, no sé cómo se arregla, a dónde empieza uno a revisar ese sistema y lo que está pasando. Sí, esa es una pregunta fundamental y básica y yo creo que en este momento todavía las mentes, bueno, de hecho, nosotros hace no mucho tiempo hicimos una iniciativa con Tomás. Y nuevamente, yo creo que hay nichos de personas que quieren desafiar. Y yo creo que ¿por dónde empieza ese cambio? Empieza por poquito a poco desafiar ciertas barreras y cuestionar ciertas verdades locales que se detectan que pueden ser trabas, ¿verdad? Y ver por dónde poco a poco se pueden ir moviendo. Por ejemplo, nosotros hicimos un taller público. Ayudamos junto con otras empresas locales, hicimos una iniciativa hace ciertos años en los cuales se invitó a chicos de primaria y secundaria a que empezaran a jugar con un juego de programación gamificado que nació en MIT. Y el director de este programa, Mitch Resnick, ha venido a Costa Rica y hicimos este programa y la respuesta, Pietro, de la gente, se llenaron, mae, los eventos, se llenaron de gente con un hambre, de chicos, de sus familias. Claro. Con un hambre voraz por aprender. Y yo creo que eso es un reflejo de también un deseo de salirse de los esquemas tan añejos que están petrificando las posibilidades de la educación tica, man. Y eso me da esperanza y me encanta poder ayudar a desafiar esos modelos estancados y alimentar, man, esa hambre que está ahí. Yo creo que lo que pasa con esas iniciativas y esa voluntad es que es víctima de un sistema demasiado rígido, demasiado cimentado en el ecosistema educativo tico, man. ¿Qué sistemas alrededor del mundo están funcionando que vos dirías que eso es un modelo que podemos ver? O no alrededor del mundo, pero digamos, ¿qué cosas, qué elementos pensás podrían cambiarse? Mira, yo, de hecho, en los últimos meses, yo creo que las personas que están haciendo bien ese brete, a pesar de que hay ciertos países como Noruega que están implementando esquemas educativos vanguardistas, yo creo que la industria privada y las compañías internacionales que la están reventando hoy en día, es ahí a donde hay que ver qué es lo que están haciendo. Okay. Yo creo que esas empresas, ahora te hablaba de Google, man, pero
dentro inclusive de América Latina. Hay ciertas empresas como esta iniciativa brasileña de FinTech Nubank, que están, que por cierto, la semana pasada la nominaron en Times Magazine como una de las 100 compañías más innovadoras del 2021. Una cuestión que está pasando en América Latina, man. Y el departamento de educación y entrenamiento que tienen estas empresas son absolutamente fantásticos, man. Y yo creo que una cuestión que les permite desafiar y tener ese performance tan robusto es que existen por fuera de la esfera de la academia tradicional. Claro. Entonces, al no estar encadenados por esas ideas tried and true, entonces se pueden dar el lujo de experimentar creativamente y ver pragmáticamente, mae, qué son las cuestiones que funcionan y cuáles no. Y no tienen que pasar por un comité de Gandalfs. Eso hágalo. Para poder implementarlo. Hágalo, pruébelo. Mae, hace un mes y medio, mae, estaba leyéndome un libro, mae, How We Learn. Y de investigaciones científicas de cómo es que el cerebro humano aprende y memoriza de la manera más eficiente. Okay. Mae, todo lo que uno aprendió en el cole, mae, es pura mierda, huevón. Me imagino. No tengo evidencia, pero me imagino. Siéntese siempre en el mismo lugar a leer y repítalo y repítalo y repítalo. Ahora, la ciencia nos ha dicho que todas esas ideas no solo son añejas, sino que no son ciertas, ¿no? Claro. ¿Ok? Para darte un ejemplo, sí, para optimizar la memorización, una cuestión que se sabe ahora que fomenta la memorización es aprendete la lista, no la estudies todos los días. ¿Okay? Y estudiarla en lugares y situaciones distintas. Una vez en la sala de tu casa, luego caminando, luego olvídese la cuestión por 4 días, vuelva a tomar y en el bus vuelva a dar una leída, agárrela de atrás para adelante. Variedad. Claro. Entonces, en este momento hay una desmitificación de muchas ideas que antes eran ideas sacrosantas de la educación, que ahora la ciencia sí las está probando como no ciertas, y la ciencia nos está dando respuestas mucho más efectivas. Entonces, lo que dijimos al principio de nuestra conversación, Mae Jota, ¿cómo sentís? ¿Cómo ha cambiado la cuestión desde que yo salí del cole? En la implementación, Pietro. Cero, weón. Pero en lo que nos ha dado la ciencia de conocimiento acerca del aprendizaje, mae, estamos en un universo distinto. Claro, sí, ahora hay un montón de información y entendiendo esos procesos diferentes. Sí, es más, es vacilón, ¿verdad? Porque yo me acuerdo y es interesante como revisar todas estas varas, ¿verdad? Porque es como, yo me acuerdo de más hasta mi clase de arte, digamos, yo tengo un proceso que ahora entiendo que es mi proceso creativo, ¿verdad? Después de ir a una U de arte que obviamente priorizaba entender esas varas y me dejaban hacer lo que prácticamente fuera. Estamos en clase y yo necesito como básicamente meditar en silencio para pensar. Ocupo pensar. Yo no puedo draftearte 1,000,000 de mierdas y decirte esto es mi idea, sino que ocupo pensar un toque, recuperar ideas y hacerlo. Y mis profesoras se enojaban un montón conmigo porque era como, hace algo. Necesito que hagas. Estás en tiempo de clase, tenés que hacer cosas. Entonces producía trabajo X y llegaba, o sea, nada más para hacer algo durante clases, busy work, y después llegaba a la casa a pensar y, ok, ¿cuál va a ser mi proyecto? ¿Cuál va a ser mi pintura? ¿Cuál va a ser lo que sea? Y es un poco lo mismo de esto que estoy diciendo de estudiar. O sea, yo me acuerdo muy carajillo, la única vez que voy a hablar de esto fue como en 5º grado, que me explicaron como los 3 tipos de memoria, como kinetic, que uno está caminando, ¿verdad? Y eso fue como días, 1,000,000 de años. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento entendí como yo necesito moverme. O sea, yo necesito hablar y caminar y pegar una bola contra la pared y como que así aprendo yo. Entonces digo, yo después de 6 horas de estar sentado en una clase, yo me quería matar. O sea, es una vara
y no estoy escuchando, lo que estoy teniendo también es ansiedad porque sé que no me está entrando, entonces en qué momento me van a llamar a la pizarra a resolver un problema que yo sé que no sé cómo resolver porque dejé de poner atención hace 2 horas a pesar de que estoy sentado aquí apuntando. Entonces la respuesta de todo el mundo era apunte más, déjeme ver el cuaderno. Madre, puedo pasar todo el día apuntando, simplemente no así. Y yo entiendo que la educación se tiene que generalizar, ¿verdad? Porque son mucha gente. Pero qué rudo, mae. Y mi vara es, repito, yo tuve el súper privilegio de ir a uno de los mejores colegios privados de Costa Rica. Ahora, ¿qué pasa con estudiantes exactamente iguales a mí, mae? Un colegio público a donde, ¿verdad? Esas herramientas que un profesor tal vez pueda tener en un colegio privado definitivamente no existen. Y eso es una vara como de raíz, ¿no? Del sistema educativo que tenemos, porque si se lograra adaptar a otro sistema, tal vez no sería, ¿verdad? ¿Cuánta gente estamos perdiendo en el sistema? Lo que quiero decir. Sí, mae. Y mira, eso, lo que decías al principio, mae, de que la respuesta de tus profesores era una única respuesta para vos o para cualquiera de tus compañeros. Mae, ese es un dilema, mae, que también, mae, a mí me parece que ya la estructura educativa debería haberlo vencido, mae, porque hay personas que se vienen cuestionando ese modelo de one size fits all, mae, por décadas, weón. Y que todavía no esté puesta en marcha una de las miles de soluciones que ya existen, mae, manda huevo, weón. Claro. Porque, mae, imagínate, y lo que vos estás diciendo, mae, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Cuál es la respuesta para darle clases a una persona, mae, que necesita moverse como vos y a otra persona, mae, que tiene una predilección de aprendizaje completamente contraria, mae? Mae, un curso virtual, cómo darle clases efectivas o cómo permitir que una persona con tu predilección de aprendizaje aprenda el mismo material que una persona con una predilección de aprendizaje completamente distinta, man. Y la solución es tecnología, man. Claro. Los massive online courses, como los de Coursera, como los de edX, permiten que cada aprendedor, que es una palabra que se está utilizando en este momento, que cada quien confronte ese material de la manera que más le funcione. Claro. Entonces, aquí el problema es que estamos insistiendo en implementar herramientas pedagógicas de antaño, man. Claro. Okay, y yo creo que el COVID y esta situación ha sido la cachetada salvaje para decirle a la esfera de educadores, maes, ya es hora de moverse, es hora de cambiar ya, porque también, como lo mencionamos antes, las cicatrices de esta situación y de este par de años lectivos para el sistema educativo, eso se van a seguir viendo y sintiendo, mae, por muchísimos años. Claro, son generaciones, es generacional el daño que vamos a tener. Que también es como, ¿verdad? Porque es vacilón. A mí me ha pasado recientemente que cuando tengo tiempo me interesa educarme en varas. Entonces, leo, ¿verdad? Es como mi único recurso que considero como que estoy corriendo, entonces tengo un audiobook, estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Mucho audiobook. Uh-huh. Y como que eso de tener cursos, digamos, una de mis varas que he querido hacer es como, me encantaría llevar otro curso de filosofía. Entonces estoy buscando como, ok, ¿qué universidades? Porque tampoco quiero sacar un posgrado, ¿verdad? No quiero pasar 2 años en un curso online, no tengo examen. Simplemente quiero aprender. Quiero sentarme a leer más de filosofía existencial, lo que me cuadra. Entonces quiero seguir leyendo Camus, quiero seguir leyendo Nietzsche, ¿verdad? Y es como, pero me gustaría que fuera estructurado, no solo leer un libro, ¿verdad? Sino que hubiera un profesor o alguien inteligente que yo respetara. Entonces eso mismo hice, empecé a agarrar y buscar cursos, ¿verdad? Y ahora sobran, hay un vergazo. O videos de madres muy gatos que tienen podcasts o tienen... yo me acuerdo en el cole salieron estos madres de The Green Brothers que tienen Crash Course en YouTube, ¿no? Lo conoces? No. Es un recurso muy cool. Es como...
digamos, cubren conflictos, digamos, o temas, digamos, es como historia. Entonces hacen US World History. Entonces hicieron todo, digamos, como libros sociales, pero en video y explicado cool con animaciones y con videos. Entonces cuando tenías un examen, digamos, te sentabas, podías ver 10 minutos y tal vez dije, yo lo que usaba era, después de que estudiaba, lo veía. Entonces lo que ya había estudiado tal vez lo digería de otra voz, que no fuera mi voz interna. Y eso fue muy temprano. Ahora, obviamente, como decís vos, hay herramientas mucho más avanzadas que un video de YouTube, pero igual son recursos que yo creo que es raro que no se usen más, ¿verdad? Sí, mae, a ver, un par de cosas. Mae, y un paréntesis, mae, sí. Tenés que googlear, mae, hay un curso, mae, de hace años, mae, de cuando iTunes empezó con esta cuestión, con iTunes U. Y hay uno que se llama Existentialism in Cinema and Literature. Oh, ok. Mae. Ok, right up my alley, mae. Es más, voy a apuntarlo ya. Existentialism in Cinema and Literature. Es un podcast. Es un curso de mae. Ok. Que lo puedes bajar, mae, y te enseña las pelis, que te ejemplifica, mae, con Kierkegaard, con Dostoevsky, conceptos de la filosofía existencialista, mae. Qué chuzo. Y, mae, lo que sí es cierto es que ese es el norte, mae. Claro. Una cuestión que quiero recalcar es lo que vos dijiste, mae. Mae, me interesa la filosofía. Mae, no quiero un PhD, mae. Sí. ¿Ok? Y esa es la tendencia del aprendizaje, mae, en estos momentos. Las personas están tendiendo cada vez más a querer aprender lo que quiero aprender cuando lo quiero aprender, mae. Es como Netflix. Lo que quiero ver cuando lo quiero ver. Exactamente. Y satisfacer esa hambre de aprendizaje, mae, de una manera más dinámica y efectiva, mae. Y por ahí, y ese es sin lugar a dudas el norte. Y nuevamente, volviendo a la empresa privada, mae, estas corporaciones, eso es lo que le ofrecen a sus empleados, mae. Claro. Estás llevando una capacitación interna, mae. No hace falta que estés, mae, que agarres 2 semanas de workshops de 7 horas diarios con un panfleto. No, te vamos a dar una lección corta en video y la complementas, mae, con M-Learning Tools, a donde agarras y cuando estás corriendo, mae, escuchas nuevamente, ves mucho más dinámico, mae. Claro. En lugar de luchar contra estas cuestiones, mae, apalancarlas y satisfacer necesidades de aprendizaje de una manera, mae, contemporánea, mae. ¿Qué tan temprano pensás se pueden incorporar estas varas? Estamos hablando como de a nivel universitario, en secundaria, en primaria, o sea, como estos modelos de aprendizaje alternativos. O sea, hay un punto de quiebre en el que uno dice como que hasta aquí tienen que llevar como sociales con el libro y de aquí en adelante puede ser como que, mae, tirate un curso. Mae, mira, yo tengo que aclarar, mae. Yo no soy un psicólogo pedagógico, mae. Lo que sí me doy cuenta, porque lo veo con mis alumnos, mae, y lo veo en sus caras y lo veo en sus reacciones, es que responden muy bien de tempranas edades. Mis alumnos más jóvenes están en 7º año, ¿verdad? Y hay una sensación, mae, como de frescura cuando vos le das una clase interactiva. Claro. A donde podemos usar una tablet para los dos simultáneamente interactuar en la misma pizarra virtual, ¿verdad? Cuando bromeamos, cuando creamos un ambiente jovial a donde prospera el aprendizaje, las carillas se iluminan, porque vienen de ese infierno, de estar escuchando lectures por Zoom todo el día, weón. Sí, man. Justo en la edad, mae, a donde hay más hambre de interacción, más hambre de tener interacciones sociales, mae, se les vino esta cuestión y socialmente, mae, nuevamente, mae, fracasamos masivamente, mae. Ah, sí. Sí. Mae, es vacilón porque es esa interacción la que te genera, digamos, a mí, yo lo he hablado antes, pero a mí un profesor
en quinto grado que me cambió la vida. Jared Passmore. Mae, ese mae era tomaba, la primera vez en mi vida que alguien tomó el estudio de inglés y literatura con seriedad, porque era quinto grado. Entonces todos los profes eran como, léete estas spelling, entonces cómo se escribe cat, C-A-T, ok. Pero este man llegó con una casi como magistral, para mí era como imponente la seriedad que el man tenía, y al mismo tiempo era súper cool, era súper gracioso, era súper joven, y llegaba, man, entonces me acuerdo que el man leía, y no leía como sino que el mae dramatizaba las varas. Y mae, me acuerdo de uno de los sustos más grandes de mi vida. Estábamos leyendo este libro, mae, súper hecho picha del Holocausto. Se me olvidó ahorita. Y está un momento de así, y en eso el mae le pega a la mesa cuando un soldado nazi entra y toda la clase brinca. Y en ese momento me di cuenta que mi vara era historias. Y dice como, esto es lo que me gusta. Nunca nada en toda mi vida educativa me había levantado tanto interés como esto. Y eso me llevó a esforzarme. La gramática me valía verga, y todavía me vale verga hoy, no sé escribir. Pero me llevó a esforzarme en eso porque entendí que era importante. Si quiero contar buenas historias, tengo que saber escribir bien. Entonces me pegaba teja en spelling cuando llevaba 60 pegado. Solo porque este mae leía historias vacilonas y las animaba. Y yo le llevaba, después de clases, varias que yo escribía, y el mae me las leía y me las hacía un review. Y he rajado como un mae leyéndole a toda una clase, obviamente, inspiró en mí una vara que cambió el resto de mi vida. O sea, encontré el norte, encontré lo que me gustaba. Me acuerdo empezar a googlear cómo se convierte uno en director de cine. Y hacer como universidades de directores de cine. Y como toda esta vara, y quería escribir novelas, y escribí una novelilla que el otro día la encontré en quinto grado, mae. Y entonces, como claro, si vos sos un estudiante, a mí nunca me hubiera pasado ese interés. Y después no fue hasta séptimo que encontré a otra profesora, mi Diana, que también tenía como ese interés apasionado por la literatura. Y después hasta el último año del cole, mi Ciliana, de profesora de español, ni siquiera. Y mi interés fue por medios gringos, porque solo tenía profesores interesantes de literatura en inglés. Y después no fue hasta mucho más grande que conocí profesoras interesantes de literatura en español, que empecé a leer en español, porque para mí era una vara como, era una mierda, era como, yo no leo literatura en español, porque nadie nunca me la fomentó. Hasta que tuve una profesora que era metidísima en la vara y es filóloga, y ok, entonces la literatura en español apareció en mi vida, y ahora leo un pichazo de literatura en español. Pero esa interacción obviamente es importante, man. Entonces tienes 2 años, 1 año y medio ahora de carajillos, man, sentados así, dime, te van a secar las ganas de aprender. Puta, man, a mí me cuadraría pensar, man, que durante esta época COVID, man, han habido historias, man, como esas tuyas con tu profe. Claro. Es más, estoy seguro que las ha habido. Sí, que ha habido gente que se mete en la vara. Porque tanto si hay profesores que realmente se dejan ir por la corriente y ay, man, siempre otro año enseñar la misma mierda, man. Yo creo que hay profesores que mantienen, man, vivo el espíritu de ver cómo hago para calar, man, un estudiante, man. Claro. Y esa cuestión, man, de esta profesión es la cuestión más chiva que hay, weón. Y a mí que me fascina leer y me fascina la literatura, man, ese es un reto que yo me he puesto varias veces, man, con alumnos que llegan diciendo, hijota, yo sí que odio, man, leer, man, yo odio esta vara, man, yo agarro una página, man, yo odio esa vara, me duermo, man. Ajá, ok. Y ahí, man, entonces yo creo que esas cuestiones, man, esos testimonios, man, como el tuyo, man, con el profe, man, boom, que le dio el manotazo, man, y los metió en la historia, man, o encontrarle, puta, ese es el hambre, man, y ese es el fuego, man, de la gente que disfruta enseñar, man. Sí. Y es una cuestión, y me parece que si fuese más generalizado ese fuego, man, la situación después de 2 años de enseñanza COVID, man, sería otra, man. Sí, claro. Porque si estamos hablando de que muchos de los recursos chivas que pueden, ¿verdad?, que están descubiertos, que son más eficientes para aprender, son varas digitales, esto hubiera sido la época para cambiar todo nuestro sistema y enfocarlo hacia varas digitales, ¿verdad? Es como, claro, qué loco, porque es como, si vos podés decir, mae, hay 12 podcasts que quieren que escuchen este tema y pasás por, no sé, invitados de ciencia. Entonces tenés, uno va a ser Joe Rogan con este guest y después el segundo va a ser otro, no sé, parece una estupidez, ¿verdad?
este sería el momento para haber hecho eso. Y que después en la clase se hablaran y alguien dijera, ma, yo odio Joe Rogan, es un patriarcado malparido. Y otro dice, no, ese ma es el bro de todo, ¿verdad? Como que eso, no sé, como que ese ambiente, a mí me funciona mucho como la enseñanza socrática, ¿verdad? Como discusiones y como, ¿verdad? Presentando varas y yo entiendo que no necesariamente es para todo el mundo y que no necesariamente sirven todas las circunstancias. Pero qué chiva, ¿verdad? Cuando tenés un Zoom y estás forzado a estar ahí, pensar en cómo vas a cambiar la vara, mae. Porque yo sé, no es que el mae, me acuerdo en la U, una de las mejores clases era filosofía existencial, que el mae era súper Robin Williams en Dead Poets Society. Entonces el mae nos llevaba como a bares, a dar la clase en un bar. Ajá. O sea, el mae era súper metido en su ride, ¿verdad? Jacket con coderas, ¿verdad? Obvio. Sí, muy profe, ¿verdad? El mae estudió en Carnegie Hall, entonces todo es como, ¿verdad? En el Mellon. Y como que, ok, eso a mí me fascinaba y yo estaba súper metidísimo en la vara, además, y súper engaged. Y yo era como, mamá, sí, vamos a hablar de filosofía en un bar con un profesor de filosofía. Después nos vamos a meter una peda y rarísimo. Pero bueno, ese era el ride, ¿verdad? Qué vacilón que esas como modos alternos de enseñarte una vara te calan. Porque yo no te puedo decir qué hice en mate nunca en mi vida. Digamos, en específico, porque para mí mate fue una vara como literalmente traumática. Y yo pienso como al rato y otra forma de habérmelo explicado, digamos, con Bolo trabajamos muy bien y era diferente y ahí fue cuando dejé de quedarme, ¿verdad? Pero eso es lo que tomó salirme por completo del cole y ir a un lugar especializado para que me volvieran a explicar lo que supone que en el cole por primera vez debería de sentar, ¿no? Sí. Entonces, sí, no sé, ma. ¿Y qué momento para hacerlo sino ahora? Cuando todo está digital, tenés que inventar cómo hacerlo. No puedes dar la clase como la daría siempre. Claro. Bueno, sí, varias varas, ma. Y yo no sé si vos te acordás, ma, pero en mi clase, ma, en el edificio Romoser, ma, que es ahora el edificio de Cientología. Sí, mae, qué loco, weón. Qué chupicha. Sí, mae, yo no sé, mae, yo pienso, mae, ¿qué es lo que ocurre ahora, mae, en mi aula, weón? Están saliendo Sinons y Thetans, ¿cómo es que lo llaman, verdad? Pero, mae, sí, qué lástima, weón. O sea, pasamos de enseñar ahí los rudimentos de la ciencia, mae, a lo opuesto completamente, weón. Pero bueno, mae, arriba de mi pizarra, ma, yo tenía una imagen de Dead Poets Society, bueno. Quién sabe si por ahí también esa vara subconscientemente te influenció en tu narrativa, güey. Probablemente, mae. Sí. Probablemente. O sea, sí, es que eso es... Mae, y ahora, mae, yo creo que toda la cuestión aquí, mae, de ¿cómo hubiera sido esta experiencia de enseñanza COVID, mae? Yo creo que los rudimentos básicos, mae, son los mismos, mae. Lo que pasa es que la tecnología ahora los está volviendo más accesibles para aquellos que quieren implementarlos, mae. Claro. Pero una de las grandes ideas de lo que hemos hablado hoy, mae, es la cuestión de ajustar la enseñanza al aprendedor. Ok. La cuestión de learner-centered teaching and education es una de las cuestiones que ahora se está poniendo de moda, pero que yo creo que no es un concepto nuevo, man. Es una cuestión que, por ejemplo, para EPL ha sido medular para el éxito de la empresa, man. Que no hay dos alumnos, man, que reciban la misma experiencia de aprendizaje, man. El mensaje de lo que tiene que ser enseñado, mae, se tiene que ajustar, mae, al estudiante. Mae. Claro. Sí, porque yo creo que es esencial y ahora es como el por qué no. Qué loco, ¿verdad, mae? Como esta y es algo que lo he visto como en tantos ámbitos y tantos campos. Como lo hablo con Kenneth cuando estamos como comiserando sobre la dificultad de emprender en Costa Rica y de llevar una compañía y es un startup pequeñito y todo eso. Lo veo con Tomás de Camino Beck cuando el mae me cuenta como, mae, aquí no hay ambiente innovador, o sea, que rudo, ¿verdad? El mae está todo frustrado porque el mae me empieza a hablar en un toque como de drones, que Costa Rica es el país perfecto para probar y hacer drones y yo como, ok, cool, o sea,
como jamás. Perfecto, me parece, deberíamos de hacerlo, de fijo. Con vos, con educación, es como, ¿verdad? Porque lo frustrante para mí es que no somos un país de 300 millones de personas, ¿verdad? Como somos un país y ¿cuántos estudiantes pueden haber? 300,000 aprendedores, me gusta esa palabra, en todo el país, digamos, de todos los niveles, ¿verdad? No es imposible pensar que se pueden hacer las varas diferentes. Pero es lo mismo, ¿verdad? Esta mierda como de la burocracia, de las decisiones raras, y que no solo... Y todavía podrías relegar al sistema público, decir como que sí, es más difícil porque es muy grande y lo que sea. Pero que no pasen coles privados que tienen todas las herramientas para hacerlo tampoco es como, ¡qué loco! O sea, ahí es el ambiente donde no estás hablando de una clase de 50 personas. Yo me gradué con 12. O sea, era una mierda de clase chiquitita, mae. ¿Cómo no vas a poder implementar varas rarísimas y probarlas, verdad? Y si igual ya vas a perder, digamos, por ponerlo violento, si igual ya vas a perder el año en Zoom, ¿por qué no lo perdés probando algo raro? Claro. O sea, si ya lo más sabes que todo, o sea, si tenés todo tu promedio de GPA pasó de 80 a teja, entonces da por sentado que el año ya es como, ¿verdad? Woozy. O sea, ya no, el año no sirvió de nada. Entonces hagamos varas raras. No sé, enseñemos de una manera diferente. Sí, y nuevamente yo creo que o sea, tiene que haber gente, ciertamente mi empresa, nosotros nos damos la oportunidad y el espacio de probar cuestiones distintas y raras, ¿verdad? Pero porque vivimos en ese espacio y vivimos alejados de esa esfera tan burocrática, ¿verdad? Como lo hace el sistema educativo público tico, que históricamente, o sea no se puede equivocar uno, sus grandes méritos tienen, ¿verdad? Claro. Pero vivimos en una época que ya no es la época en la cual se fundó la UCR, ahora vivimos en una época altamente impredecible, de cambios radicales y súbitos, a donde el error ahí es aferrarse a un modelo de aprendizaje que funcionó hace 20 años, y porque sirvió hace 20 años, tiene que seguir por siempre, amén, claro. Porque se viene el COVID o se viene, como te decía antes, la siguiente vara. Y la misma forma de consumir información de todos cambió. Es que esa es la vara principal. O sea, la misma interacción diaria que tenés vos con redes sociales, o sea, me da risa, pero digamos, una vara que nosotros hablamos mucho y que es información de una vara que antes era dada por sentada y ahora todo el mundo tiene una opinión y una forma. La comida, la alimentación. Si uno usa eso como un ejemplo de qué tanto ha cambiado nuestra sociedad en cómo se maneja y se ubica y se entiende, o sea, yo puedo hacer un dissertation de glucosa, o sea, y verdad, no, y es solamente por podcast, por leer, porque fue mi vara y ha sido mi vara durante mucho tiempo y es mi ride, es mi hobby, supongo, por ponerlo así. Eso te da una idea de qué tan diferente es la gente ahora, porque vos te sentás en una mesa y todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene su vara. Yo soy vegano, yo soy keto, yo soy gluten free, yo me hice el examen de no sé qué puta, sino como cebolla, ¿verdad? Y no estamos hablando de una vara elitista. O sea, puedes ir a cualquier lugar, la gente está muy consciente de qué come, cómo le afecta, ven shows, están documentales en Netflix, ¿verdad? Toda esta cultura de la comida y qué nos metemos en el cuerpo y qué no. Ok, eso pasa porque el acceso a la información cambió. Entonces, vacilón, como no es solamente por querer ser revolucionarios en la educación, sino es porque simplemente somos diferentes seres humanos. O sea, nuestro contacto con información es totalmente diferente. Y eso, nosotros, weón, ¿qué es lo que pasa con las jupas, de información, hasta los 12 años? La relación de estos chicos, su relación con la información es radicalmente distinta, Claro. a la que tuvimos nosotros, y su acceso, Por ejemplo, hoy y pre-COVID, ya se sabía y habían estudios en journals de educación, que establecen cuál es la dinámica más eficiente para una clase, por videollamada, Entonces, por ejemplo, y estoy hablando de esto debido a que la gente, ahora, cuando están recibiendo una clase de Zoom, detrás de Zoom, tienen su browser y tienen ahí
toda Claro. internet, weón. Entonces, la cuestión de en estas jupas jóvenes, mae, cómo mantenerse el enfoque en la clase, en lo que está pasando, es un gran tema. Y ese journal, mae, que te comentaba, mae, establecen que para estos aprendedores, el profesor, mae, tiene que cambiar de tema y dinámica en las clases magistrales de Zoom cada 3 minutos, mae. Fuck. ¿Ok? Y hacer breakout rooms, ponerles un quiz interactivo, hacer cuestiones cada 3 minutos. Porque después de los 3 minutos, sépalo que hay un porcentaje grande que va a estar revisando el email, que va a estar en WhatsApp, que va a estar en... Entonces ahí es a donde yo me pregunto, man, la gente que dijo, la UCR no va a implementar cámaras de video en sus llamadas de Zoom, man, ¿se leyeron No. ese journal? Man? No, fue una decisión total y completamente... O estamos respondiendo ante otras presiones imaginarias o románticas, mae, que están perjudicando a muchísimos aprendedores ticos, mae. Y eso, mae, es una lástima, bro. Sí, qué loco. Qué loco porque como decís vos, o sea, la vara está escrita, puesta y no es una disertación tipo manifiesto de ustedes, como nosotros vamos a cambiar el mundo a pesar de toda la información. Es como basado en información y ciencia, estas son las herramientas que decidimos usar. Y si la información y ciencia nos dice que es para acá, entonces se apaga la cámara, porque resulta que, no sé, sale un estudio y dice que la cámara tiene que estar apagada y eso es como todo el mundo aprende mejor. Cool, entonces eso es lo que, en verdad, pero esa es el sentido común de querer usar estas bases referenciales para hacer preguntas, madre, lo ves en todo nivel institucional, yo creo, de cómo manejamos Costa Rica. O sea, y probablemente muchos otros países, pero aquí puedo hablar solamente puntualmente de Costa Rica. Pero es como esta vara de hacemos las varas así porque las hacemos así, y ese siempre fue mi pleito con la educación. Es como... es arbitrario. Ustedes inventaron esa regla. O sea, usted lo inventó. O sea, ¿por qué el profesor se pone una estupidez enfrente de la gente? Y probablemente porque viene de una vara, si tuviera que adivinar, religiosa, ¿verdad? Entonces, porque no fueron los primeros coles fundados por los pilgrinos. Sí, no me acuerdo ahora, pero tiene sentido. Sí, entonces si es una iglesia, es un madre se para enfrente, ¿verdad? Es raro, pero lo que quiero decir es arbitrario, es inventado, es una ilusión de que esta vara existe y es un sistema, ¿verdad? Entonces es como, madre, que hecho picha que sigamos en la misma vara y es por lo cual yo... al mismo tiempo me atrae la academia, me atrae como este mundo interesante, intelectualoso, que puta, que yo acá rato digo como que chiva ir a sacar un posgrado y sentarme todo el día en una universidad y hacer investigación y lo que sea. Al mismo tiempo sé que me volvería loco, porque yo soy la persona menos sistemática, menos autoritaria. O sea, yo, ¿verdad? En este momento yo pensaba como... habré sido yo un anti-masker en el cole solamente porque el cole me dice que me ponga una máscara. A pesar de que, ¿me entendés? Como nada más para hacer exactamente lo que sea que me dicen que haga, voy a hacer directamente lo opuesto. Y, más sí, a mí por eso es que me gusta hablar de estas varas, porque yo siento que yo fui una persona que sobreviví el cole. O sea, para mí era un martirio todos los días educarme. Y todos mis compañeros más bien eran los estudiantes prodigios. O sea, mi clase fue el GPA más alto históricamente del Blue Valley, y todos en las entradas de exámenes de la UCR pegaron como teja y todos, ¿verdad? Y yo más bien en esa misma clase no serví. Y entonces es como un ejemplo, ¿verdad? Y no es que no servía como persona, no es que no tenía potencial para hacer varas, era nada más como, ¿verdad? Era esta imposibilidad de que el cole viera que sí tenía interés en varas, pero que no, ¿verdad? Me acuerdo haber hecho dos proyectos de startups con José María. Hicimos una vara que era como entre Patreon y Etsy, se llama 3D. Y nadie nos habló del tema, o sea, ¿verdad? ¿No? Y ese tipo de varas es como, qué picha, porque si estamos en un microespacio, ¿verdad? Que cuánta gente habrá así en todo el país, en todos los coles, queriendo que alguien los escuche y nadie que les dé pelota para como, madre, sí, vení, yo te voy a, sea mate, sea ciencia, sea números, sea, ¿verdad? Sí, mae, y yo creo que una cuestión que sería muy útil para destrabar ese sistema, mae,
Y para finalmente, ma, salir de esos esquemas de educación del cual vos fuiste víctima, wow, sería, ma, en este momento, ma, histórico, ma, ver a esas figuras mitológicas, ma, a esos dioses de nuestra era actual, ma, que son, ma, esas compañías que están haciendo cuestiones, ma, Claro. increíbles, weón. O sea, las cuestiones, los proyectos de vanguardia de Google, ma, de Amazon, con sus bemoles, con lo que querrás, ma. Pero en este momento, ma, yo veo que esas son las que están haciendo con su capital de creatividad y capital humano, cuestiones de vanguardia, ma. Yo creo que es ahí a donde nosotros deberíamos ver y qué es lo que está ocurriendo ahí, ma, ¿verdad? Sobre todo para un país como Costa Rica que quiere, ma, que tiene, por lo menos en su discurso, tiene ese hambre de dotar a los profesionales con capacidades para que puedan operar y funcionar a ese nivel, ma. Yo creo que ahí deberíamos, los jerarcas de educación locales deberían ver y tomar nota de lo que está ocurriendo ahí con aprendizaje, ma. Claro. Y como vos decís, no tener miedo a romper esquemas, ma, establecidos de hace décadas, ma. A donde ahora ya no es el profesor y los alumnos, ahora es facilitador y los aprendedores, ¿verdad? Es una cuestión a donde se empodera más a los aprendedores para que encuentren sus maneras de aprender de manera propia, para que aprendan entre ellos, que no sea una figura autoritaria que dota del conocimiento sagrado, ma, sino que sea una cuestión dinámica, ma, que ocurre en un grupo, ma, y que ocurre de manera personalizada y única. Claro. Y esos mecanismos están siendo implementados, ma, por esas figuras míticas que te decía hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no hay que inventar, ma, el agua tibia, weón. Lo que hay que saber es a dónde ver. Sí, sí, total. Sí, es... Qué loco eso, ¿verdad? Es como... Me hiciste pensar... Yo me puedo acordar de 3 o 4 profesores en mi vida que me escucharon en algo que no fue el contexto de una pregunta. Como que me sentí oído. Uh-huh. Como... ¿verdad? Como que la información que yo tenía que dar era tan importante y relevante como la que él me estaba dando a mí. O qué ella. Bien, bueno. Pero qué loco, ¿verdad? Porque... Si no, es este sentimiento, como decís vos, de la información divina que te voy a dar yo a vos y ustedes cállense y pongan atención y no me interrumpan y no hay nada que ustedes me puedan decir a mí que va a ser positivo, ¿verdad? Es simplemente yo voy a impartir información. Uh-huh. Y me hizo pensar en eso, mae, como que loco acordarse de los profes que uno dice como... no, mae, y mi idea tuvo validación, o ¿verdad? O fue interesante, o... No fue nada más como cállese y ponga atención y escriba en el papel. Pietro, es más fundamental que eso, weón. Es el acto, mae, fundamental de ser escuchado como ser humano. Claro. Como ser humano individual, mae. Yo me acuerdo, mae, durante mi época de cole, mae, en el Humboldt, mae, yo tuve mi época de rebeldía salvaje, weón. Y me portaba como una mierda, weón. Y la única reacción, ma, que los profesores tenían era señalarme, ma, y cagarme, ma, y decir, ma, qué mal portado, ma, os hizo, ¿verdad? Y hubo un personaje, ma, el profesor de música, ma, Alfredo Rivera, ma, que fue el único, ma, que una vez estábamos en el aula de música, ma, y estábamos haciendo el despiche del siglo, weón. Y no había llegado el profesor Alfredo, man. Y en el momento en que entró al aula, man, y nadie se dio cuenta de eso, ahí fue donde Juan Jacobo, man, tiró algo dije, man, horrible, man. Y ese man fue, en ese momento, me volvió a ver y dijo, man, ven. Y yo dije, man, al director. Aquí vamos a la mierda. Al director, man. Y no, man. Y la reacción de Alfredo, ma, fue llevarme, ma, al jardín, sentarse conmigo en una banca y decirme, ma, Jota, ¿qué pasa, weón? Yo he visto que vos tenés, ma, un interés por la música, ma, y que a vos te apasiona la vara, ma. ¿Qué pasa, ma? ¿Por qué estás haciendo tanto desmadre, weón?
te invito, mae, al Club de Música Popular, mae, para que vengas, mae. Yo he visto que te cuadra la batería, mae, vení. Mae. De ahí. Y ahí, mae, 25 años después, weón, la batería y la música es parte, mae, intrínseca de mi vida, weón. Qué loco, mae. Mae, ese es el regalo, mae, y el poder, mae, que los educadores tienen, mae, a su disposición si tan solo es que encuentran la pasión y la disposición para utilizarlo, weón. Sí, sí, claro, mae. Qué loco. Sí, toda tu vida cambió a partir de un mae. Y parecido a mi historia de este mae Exactamente, mae. Mae, sí. Mae, ¿cómo haría alguien si quisiera conocer más sobre EPL? Mae, la manera más fácil es por Facebook, mae, y también por nuestro website, eplcr.com. Ahí se encuentra toda la información relevante y ahí pueden conocer más de nuestra historia y lo que hacemos con nuestros aprendedores. Bien, mae, muchas gracias por haber estado acá, weón. Mae, un gustazo. Mae, estuvo muy chido. Creo que es un momento muy apropiado hablar de esto, mae. Y más con todo lo que está pasando esta semana. Y puta, ojalá, si no es por un sistema que logra implementar varas diferentes, que por lo menos la gente sepa que hay recursos para que uno mismo, que es casi, ¿verdad? En el cole, puta, así que uno se automotive, ¿verdad? Es como, pero que sí hay varas que uno puede hacer, ¿verdad? Que hay recursos que uno puede buscar por una propia propiedad que existen y que no necesariamente tiene que estar limitado a la mierda de Zoom o, digamos, voy a decir eso, pero digamos que a lo que te toque aprender, sino que sí hay otras opciones. Hay otras opciones que se están implementando y yo creo que es cuestión de observar en lugares inusuales y copiar lo que sirve, copiar el éxito. Sí, muchas gracias, man. Primero, muchas gracias. Yo estaba siguiendo mucho todo su trabajo en Twitter, más que todo.